Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra santa celebración. Qué hermoso mensaje escucharemos hoy. Qué mejor signo de todo lo que trae el nombre de Jesús que ver a un paralítico que se pone a caminar. Esto quiere hacer el Evangelio en nuestra vida, elevarnos, darnos dinamismo, sacarnos de la parálisis. Allí donde se proclama el nombre de Jesús y sus testigos se comprometen con la vida de los necesitados, allí ocurren los milagros. Con estos pensamientos damos inicio a nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en Lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, y altísimo Jesucristo. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
Oración. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos por tu bondad que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: «Míranos». El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna, sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Alégrense los que buscan al Señor. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. Alégrense los que buscan al Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Alégrense los que buscan al Señor. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Alégrense los que buscan al Señor. Aleluya, aleluya, Maestro, donde habitas, venid y lo veréis. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban, discutían, y el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo que comentaban por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días?» «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel.
Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en esta octava de Pascua y ahora hemos leído del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, hermoso pasaje que nosotros lo conocemos como los discípulos de Emaús. Es uno de los trabajos literarios excelentes que tenemos de San Lucas. En una forma muy pedagógica nos está catequizando cómo se hace el proceso para llegar hasta Dios, llegar a reconocerlo. Se dan cuenta que en primer lugar estos discípulos que estaban esperando al Mesías no lo han reconocido o no han visto todavía o no han entendido el estilo de mesianismo que Jesús había traído. Ellos siguen esperando en un Mesías que venga con el caballo, con la espada, que le haga correr a todos los romanos y entonces que tengamos una libertad más bien política. Ellos estaban esperando esa clase de libertad. Sin embargo, el Señor Jesús propone la liberación total del hombre, del corazón, de las ataduras, del pecado. Y es así entonces como ellos salen ya desanimados de Jerusalén. Como al comienzo ellos van desde la periferia hacia Jerusalén al lugar donde Dios debía revelarse, y Dios se ha revelado con su muerte, pero sobre todo con su resurrección. Al no comprender, al tener la mente cerrada, obtusa, entonces ellos deciden volver del centro de la revelación. Ahora están corriendo, están bajando y están volviendo. Eso es lo que están diciendo. La ñande ya se acaba de cuenta, ya yujuya lleva, peñande yara no me eñandebe la ñande, ya yuba de cuella jeca, ya y entonces en este camino, sin embargo, de desánimo, estos dos, recuerden que está significando también el número 2 a la comunidad. Es decir, es una comunidad que está desanimada después de la muerte de Jesús. Y por eso cuando Jesús se encuentra les va haciendo preguntas. Esta es la verdadera catequesis. Es la cuestión de preguntas retóricas por una parte, es decir, donde nosotros tenemos que responder, pero también estas son las preguntas que nosotros le llamamos, ¿verdad?, como la mayéutica, ¿verdad? Es decir, que tiene que salir de adentro. Ñandella y peana, peñande pupe, oima oijina lleva peu ñandella y peana.
Entonces las preguntas del Señor, ¿qué es lo que ustedes, verdad, estaban esperando? ¿Qué es lo que ustedes siguen comentando en el camino? Se ponen tristes, es decir, que nos liberara, dice luego así, ¿verdad? Con semblante triste. Tú eres el único forastero que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Esa va, mayéutica. Pellemise, va, ícolo y cual. Doy cuairamo guaisa ñandeyara o por andu yubecuera. Así también el Señor. Doy cuairamo guaisa o por andu ñandea, epa ñandeya eta. Lo referente a Jesús de Nazareno, que fue el profeta poderoso en obras. Es decir, que ellos están esperando siempre ese poder de Dios que actúe en la vida del pueblo. Toyapopaja ea lleva. Ahora no iminte o bebé. Bueno, y así continúa esta historia. Pero recuerden que también Jesús, acompañándoles, les explica todas las escrituras, pero que dice que ni así ellos pudieron comprender. Quiere decir que falta otro elemento, queridos hermanos. Esto es lo que muchos santos tomaban y decían, y sobre todo, ¿verdad?, para responder un poco al protestantismo, ¿verdad?, porque el protestantismo dice sola escritura, solo la Biblia. Pero sin embargo, aquí encontramos que Jesús les explica la Biblia, Jesús les enseña la Biblia, hace pasar todos los pasajes de la Biblia, pero ellos tampoco llegan a entender lo esencial y lo fundamental del plan de salvación de Dios. ¿Dónde entonces, queridos hermanos, se vive absolutamente la vida cristiana? Lo que dice la Iglesia, ¿verdad? Las dos piernas por las que nosotros caminamos. La palabra de Dios y el compartir el pan. Es decir, la tradición, la transmisión de la fe. Peñande ayevayahuerecoa. Ese es el compartir la vida. Cuando él hace ademán de seguir, le dicen, quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Y en el momento en que están juntos, queridos hermanos, al partir el pan, es allí donde el Señor se manifiesta. Qué importante que entendamos esto. Solo cuando compartimos. Entonces aquí no es conocimiento, palabra de Dios, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Pero aquí lo que nos está diciendo es, después de haber escuchado una catequesis hermosa de Jesús en el camino, ahora lo ponemos en práctica. Estando sentado a la mesa, tomó el pan, lo partió y ¿qué hizo? Lo repartió, lo dio. Ahí se le abrieron los ojos y descubrieron que era el Señor quien estaba con ellos. Queridos hermanos, tiempo de resurrección, tiempo de compartir la vida, tiempo de dar nuestro tiempo de dar nuestra propia existencia, de regalarnos a los demás, porque es ahí donde encontramos al Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Cristo el resucitado, escúchanos. Cristo el resucitado, escúchanos. Por nuestros pastores, para que proclamen por medio de las acciones pastorales el triunfo del amor de Dios sobre el mal en la persona de Cristo resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por nuestras autoridades, para que renueven sus vidas y sus compromisos ante la presencia del Señor resucitado y respondan a las necesidades de su pueblo, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por los que sufren angustias y las tristezas, para que descubran el sentido de la vida y de la alegría en Jesús resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, para que celebremos con intensidad la Pascua y tomemos el compromiso de vivir con fervor la gracia del Señor resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Dios, Padre de bondad, escucha nuestras oraciones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
esta ofrenda, míranos, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, el sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación de alma y cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gente que quiere trabajar,
que perdones a aquellos que no tienen respeto del derecho a vivir con dignidad. Oración final. Padre, los sacramentos de tu Hijo que hemos recibido nos renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madrecita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco da la bienvenida a los miembros del gobierno de la Orden de Malta, encabezados por el Gran Maestro Giacomo Dalla Torre. El Santo Padre eligió Dalla Torre para llevar a cabo la reforma de la Orden en 2017, y el año pasado el Papa Francisco le confió la Orden de Malta a su liderazgo por un término vitalicio. La reunión fue una oportunidad para que los caballeros informaran al pontífice sobre las actividades sanitarias, diplomáticas y sociales que la Orden realiza en 120 países a lo largo del mundo. En este episodio especial, les mostraremos su historia, su organización interna y las actividades del soberano militar y hospitalario Orden de Malta. Para esto y más, Vaticano comienza ahora. Roma, Monte Aventino, una de las 7 colinas míticas sobre las que nació la ciudad eterna. Hoy en día es un tranquilo lugar entre los siempre concurridos distritos de Roma, el lugar perfecto para rezar en históricas iglesias y refugiarse del extremo sol de verano en el popular Jardín de los Naranjos. Pero los turistas también vienen a esta área por otra razón especial. Todos los días la gente hace cola aquí, frente a esta puerta grande poco atractiva, y su pequeño ojo de cerradura para echar un vistazo. Suena increíble, pero a través de este minúsculo agujero se pueden ver 3 países: el Vaticano con San Pedro al fondo,
la Orden de Malta, con el jardín en primer plano, e Italia, que es principalmente todo lo que queda entre la cúpula y el jardín. El Ojo de la Serradura forma parte de la llamada Villa Magistral, la propiedad extraterritorial de una de las órdenes más antiguas de caballeros de la Iglesia Católica, los Hospitalarios de Jerusalén, más conocida como la Orden de Malta. Dentro de estas salas, el Gran Maestro recibe importantes invitados y celebra reuniones de alto nivel. Estos pasillos han visto los últimos 6 grandes maestros de la Orden, ya que este palacio se convirtió en el hogar oficial de la Orden en 1834. Sin embargo, el verdadero tesoro de la villa es la iglesia de Santa María en el Aventino, renovada en el siglo XVIII por el famoso arquitecto italiano Giambattista Piranesi. Los motivos arquitectónicos de las decoraciones evocan la naturaleza simbólica de las noches y el altar mayor está dedicado a San Basilio, uno de los protectores de la Orden. Todo el complejo tiene la forma de una gran nave que sostiene el globo, con San Basilio que ve hacia el cielo. Esta iglesia acoge los acontecimientos más significativos en la vida institucional y espiritual de la Orden. Por ejemplo, es aquí donde los últimos grandes maestros han sido nombrados. Para descubrir los orígenes de este venerable orden de caballeros de la Iglesia Católica, nos reunimos con un miembro de su gobierno, Fray John Christian. The correct name of the order is Sovereign Military Hospitaller Order of St. John. El nombre correcto de la orden es Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Estos son 3 pasos principales de nuestra historia. En Jerusalén porque la orden fue fundada en Jerusalén antes de la Primera Cruzada, como orden hospitalaria ayudando a los peregrinos a ir a Tierra Santa. Después se hizo muy pronto necesario tomar las armas para defender a los hospitalarios de la orden. La orden no nació como una orden militar, nació como una orden religiosa hospitalaria. To take up arms, to defend the hospitals of the order. So the order wasn't born as a military order, it was born as a hospitaller religious order. Cuando la cristianidad perdió Jerusalén, la orden conquistó la isla de Rodas y se trasladó allí. Durante ese tiempo, la orden intensificó su misión militar, especialmente sus fuerzas navales. With the loss of Rhodes in 1522, Suleiman the Magnificent. Con la pérdida de Rodas en 1522, ese año Suleimán el Magnífico tomó la isla de Rodas y expulsó a la orden. Tuvo que buscar un nuevo lugar, lo que le llevó 8 años. Finalmente, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, también rey de Sicilia y Malta, donó la isla de Malta a la orden como su nueva sede en el Mediterráneo. Y así se completan los 3 nombres que mencionamos, Jerusalén, Rodas y Malta. To the order as its new seat in the Mediterranean. So that completes the 3 names we've mentioned, of Jerusalem, of Rhodes and of Malta. La orden se estableció en la isla de Malta en 1530 y desde allí llevó a cabo sus actividades hospitalarias y militares en toda Europa. Aproximadamente 2 siglos y medio más tarde, en 1798, Napoleón Bonaparte invadió la isla y como la orden había prohibido tomar las armas contra sus compañeros cristianos, por las noches tenían que abandonar la isla. Los caballeros expulsados encontraron refugio bajo la protección del emperador ruso Pablo I en San Petersburgo. 5 años más tarde, se trasladaron a Sicilia, luego a Ferrara y finalmente a Roma. So this period of unrest, este periodo de inquietud, de moverse y esperar a establecerse en algún lugar, duró 36 años, de 1798 a 1834. En 1834 nos establecimos en este palacio, que había pertenecido a la orden durante aproximadamente 1 siglo y medio, y que había sido nuestra embajada ante la Santa Sede cuando estábamos en la isla de Malta, y todavía estamos aquí. To the Holy See when we were on the island of Malta, and we are still here. En estos días, la Orden de Malta ha vuelto a su principal misión humanitaria. Cuenta con alrededor de 13.000 miembros, así como aproximadamente 80.000 voluntarios que trabajan cuidando enfermos y ayudando a los pobres en todo el mundo.
Esta es la sede del gobierno de la Soberana Orden de Malta. El Palacio Malta está situado en el centro histórico de Roma, en Vía dei Condotti, a pocos pasos de una atracción turística conocida en todo el mundo, la Plaza España. En la entrada principal del palacio hay 3 banderas. Una es la de San Juan. En el medio está la bandera personal del Gran Maestro y la tercera es la bandera de las obras hospitalarias de la Orden. Fue Fray Antonio Bosio quien donó el palacio a la Orden en 1629. Fue un caballero, erudito y arqueólogo cristiano. Y así, cuando la Orden llegó a Roma en 1834, el palacio se convirtió en la residencia del Gran Maestro y la sede del gobierno. La organización interna de la Orden Soberana de Malta es una mezcla de gobierno estatal y orden religiosa. Actualmente, la Orden no posee ningún territorio desde que perdió la isla de Malta. La isla de Malta es un país independiente y la Orden de Malta es una orden religiosa soberana. Pero es muy importante, porque significa claramente la independencia de cualquier interferencia extranjera. La Orden ha sido soberana, supranacional, no conectada con ninguna parte nacional, completamente independiente, respondiendo solo al Santo Padre para asuntos religiosos y no por cuestiones políticas desde su fundación. El jefe de la Orden es tanto el soberano como el superior espiritual. El Gran Maestro es un caballero profeso que ha hecho los votos de obediencia, castidad y pobreza. Una vez elegido, permanece en el cargo de por vida. El Gran Maestro es asistido por el Consejo Soberano, elegido por un periodo de 5 años por el Capítulo General. Está compuesto por el Gran Comandante, el Gran Canciller, el Gran Hospitalario, el Receptor del Tesoro Común y otros 6 miembros. La Constitución y el Código de la Orden de Malta son las fuentes de su vida institucional y sus actividades. Junto con la Villa Magistral, el Palacio Magistral es el corazón palpitante de la vida institucional de los caballeros. Imagínense todo el aparato del Estado, con sus ministros, una embajada, un hospital y el Supremo Religioso, todos ellos colocados únicamente en 2 edificios. A estos 2 lugares institucionales, la República Italiana les ha concedido derechos extraterritoriales. Desde este eje central, los caballeros supervisan sus actividades diplomáticas, religiosas y humanitarias. La Orden de Malta ha establecido relaciones diplomáticas con 106 países y ha sido reconocida por cada uno de ellos como la sede independiente de una entidad soberana. En unos minutos, les revelaremos el espíritu militar de la Orden de Malta. Los caballeros de la Orden de Malta tienen una larga tradición militar. Han librado batallas, campañas militares y cruzadas. También participaron en la histórica batalla de Lepanto, cuando la Liga Cristiana detuvo cualquier expansión militar de los otomanos en Europa. Sin embargo, como los caballeros perdieron la isla de Malta, su propósito militar terminó. Hoy la Orden ha vuelto a su primera vocación humanitaria conservando sus viejas tradiciones. Para conocer más sobre las actividades caritativas de esta Orden, nos hemos dirigido a la Casa de los Caballeros de Rodas, en el centro de Roma. Esta cámara alberga el Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta
y la sede central de la División Italiana de los Caballeros. Antes de conocer las actividades de rescate de la Orden, vamos a explorar esta casa que merece una mirada especial. Este edificio es una antigua sede del Priorato Romano de los Caballeros de Malta. La casa fue construida en el siglo XIII sobre las construcciones del Foro Romano y el Monasterio Basiliano. Caminando por el interior del edificio, uno tiene la impresión de que el tiempo se detuvo y se han mezclado 2000 años de historia. Este es el Salón de Honor. Cuenta con un hermoso techo de madera y frescos en las paredes. Hay mapas de las islas que pertenecieron a la Orden en el pasado. 8 banderas representan los 8 idiomas oficiales de la Orden. Son el español, italiano, inglés, alemán, portugués y 3 dialectos del francés. El número 8 es simbólico para la Orden. 8 son las puntas de la Cruz de Malta y 8 son las bienaventuranzas dichas por Jesús en el Sermón de la Montaña. Al entrar en el Salón de la Logia, se puede contemplar una chimenea del siglo XVI y al otro lado, restos del Foro de Augusto, una cabeza de Júpiter Amón flanqueada por 2 cariátides y algunos bloques de mármol. En la misma planta se encuentra también la sala bizantina que alberga frescos del siglo XIII, de la que fuera la iglesia de San Basilio. Al bajar las escaleras construidas en la época romana, llegamos al nivel subterráneo de la casa. Esta capilla está dedicada a San Juan Bautista, el patrón de la Orden de Malta. Además de las salas históricas, hay oficinas del Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta. Mauro Casinghini es el jefe de este departamento. Asegura que la mayor preocupación por ahora es la situación en la cuenca mediterránea. Per quanto riguarda l'attività nel Mediterraneo, cuando hablamos de nuestra actividad en el mar Mediterráneo, hablamos principalmente de 5 equipos sanitarios dedicados a los barcos de guardia que salen de Lampedusa, de los principales barcos de la Guardia Costera, que son barcos más grandes, de unos 90 metros de largo. También dedicamos un médico a los helicópteros de la Guardia Costera, que tienen su sede en Catania y que llevan al personal médico a donde lo necesiten, ya sea directamente en los barcos utilizados por los migrantes o en los barcos a motor de la Guardia Costera, que intervienen allí, principalmente en áreas que Lampedusa no cubre, así que básicamente nos ocupamos de la afluencia del personal del Mediterráneo Oriental. Dall'est del Mediterraneo. Además, el Cuerpo de Socorro Italiano participa en operaciones de rescate en toda la cuenca mediterránea, donde otras fuerzas de la ley y el orden brindan ayuda de emergencia a los refugiados. La Orden de Malta, a través de sus asociaciones nacionales y su cuerpo de socorro, tiene una red impresionante. Basta con pensar en lo que la Asociación Libanesa está haciendo ahora para dar la bienvenida a los refugiados sirios en el país. Sabemos que los refugiados sirios en el Líbano son casi la mitad de la población total, por lo que la Asociación Libanesa de la Orden de Malta, junto con la Maltese International, nuestra organización que se ocupa de emergencias en todo el mundo, está proporcionando servicios sanitarios, higiénicos y alimenticios. Es decir, ayuda a estos enormes grupos de personas que generalmente se reúnen en las fronteras de los países en guerra. En guerra. El Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta fue fundado en 1970. Durante más de 40 años, los caballeros y los voluntarios han ayudado a todos aquellos que se encuentran en situaciones difíciles y han trabajado codo a codo con el personal militar para salvar la vida de miles de personas.
La Orden de Malta es la orden hospitalaria más antigua del mundo. Los caballeros comenzaron sus actividades sanitarias en los comienzos de la Orden de Jerusalén del siglo XII. Hoy, la orden está extendida en 120 países, donde administra unos 20 hospitales y varios cientos de centros médicos. Este es uno de los hospitales de la Orden de Malta, dedicado a su santo patrón Juan el Bautista. Se encuentra en el centro de Roma, en una zona llamada Maliana. El edificio parece una fortaleza medieval y encajaría perfectamente con el estilo caballeresco de la orden, pero en realidad solía ser una residencia de verano de los papas. El director del hospital, Pietro Scanzano, nos explicó cómo esta antigua residencia papal se convirtió en un centro de salud. Sí, es una situación muy particular con una historia bellísima. Sí, tenemos aquí un edificio muy especial con una historia muy interesante. Esta tierra en el pasado fue un pantano en el que había muchas aves migratorias y fue utilizado como coto de caza. Era muy fácil cazar aquí. Julio II hizo construir este castillo, el Castillo de la Maiana, y lo usó como su refugio de caza. Iba a riposarsi nella sua casina, nel suo castello di caccia. Después de la disolución del Estado Pontificio, el castillo cayó en desuso y tras algunas décadas de mal uso, en 1957, el gobierno italiano confió el edificio a la Orden de Malta. Pero esto no es solo un hospital, es también un lugar especial donde la gente tiene una segunda oportunidad en la vida. Junto con sus colegas, María Antonieta Sergio hace todo lo que puede por la rehabilitación de sus pacientes y su eventual vuelta a una vida normal. La rehabilitación neurológica es el objetivo principal de este hospital. En particular, trata a pacientes procedentes de las salas donde se tratan trastornos graves, como la terapia intensiva y la neurocirugía, por lo que suelen mostrar lesiones bastante importantes, tanto neurológicas como hemorragias e isquemias, también de accidentes de coche. Muchos pacientes llegan aquí en condiciones de salud graves, algunas incluso en estado vegetativo. El objetivo del centro de rehabilitación es estabilizar su salud y guiarlos hacia una rehabilitación completa. También existe la rehabilitación motora, terapia del habla y rehabilitación cognitiva. Estimulamos constantemente a nuestros pacientes hablando con ellos. Lo hacemos ya sea a través de la movilización o mediante gestos. Parte del proceso de la enfermería incluye la rehabilitación y el hablar constantemente con ellos, tratar de encontrar una manera de llegar a ellos. Algunas veces tenemos éxito en esto, por ejemplo, cuando aprenden a comunicarse a través de sus ojos, cerrándolos y abriéndolos, o a través de otros gestos. Accanto a questi letti ne abbiamo altri. Además de estas camas de aquí, tenemos otras donde rehabilitamos pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, isquemias, fractura de los fémures o de otros miembros. Tenemos 240 camas y las actividades que ofrecemos para desarrollar habilidades motoras en pacientes son realmente importantes y hacen de este hospital el punto de referencia de este sector en Roma. Una importante attività ambulatoriale che fa di questo un centro di riferimento in questo settore di Roma. Las familias desempeñan un papel vital en la recuperación de los pacientes. Cuidamos mucho a las familias, son los cuidadores más importantes y en cualquier caso la familia debe ser apoyada, debe ser seguida a través de cada paso del proceso médico y a veces también debe ser consolada. En todos los hospitales de la Orden de Malta, el personal sigue el lema de la propia orden: nutrir, atestiguar y proteger la fe, así como servir a los pobres y enfermos. En todos sus pacientes, los caballeros reconocen a Cristo sufriente, por lo que cada persona es especial y única. Cuando salen de aquí, la mayoría de nuestros pacientes se marcha con un sentimiento de gran afecto hacia nosotros, porque para la mayoría de ellos es una segunda vida que le hemos dado, como si hubieran renacido. Quédense con nosotros. Después de una breve pausa, les mostraremos quién forma parte de la Orden de Malta.
pertenencia a la Orden de Malta era tradicionalmente un privilegio de la aristocracia. Esta norma estuvo en vigor hasta 1990, cuando se creó una vía para que los caballeros y las damas de las clases más bajas pudiesen optar a niveles más altos de la orden. Hoy la mayoría de los miembros son bienvenidos a la orden y no pertenecen a la nobleza. Los principales criterios son los méritos del candidato hacia la Iglesia y la propia orden. We are first and foremost a religious order. En primer lugar, somos una orden religiosa. Algunos de nosotros estamos comprometidos en tomar los votos comunes a todas las órdenes religiosas: pobreza, castidad y obediencia. Otros no se comprometen de esta manera, solo se comprometen a practicar su fe como católicos romanos, de vivir una vida ejemplar, que pueda servir de ejemplo a los demás. Caballeros y damas se dividen en 3 clases y se subdividen a su vez en diferentes categorías. Exploremos ahora la división interna por clases. Los caballeros de la primera clase tienen una sola categoría. Son caballeros de la justicia o caballeros profesos y los capellanes conventuales profesos. Estos hombres toman los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Son religiosos según el derecho canónico, pero no están obligados a vivir en comunidad. También hay monjas de la orden que pertenecen a esta categoría. Esta primera clase es la clase más alta, por lo tanto, el gran maestro, el gran comandante, el gran prior y los miembros de la oficina gobernante de la orden son todos elegidos entre la rama masculina de los caballeros profesos. Los miembros de la segunda clase son los caballeros y damas en obediencia. Hacen una promesa de obediencia en lugar de un voto. Esta clase está dividida en 3 categorías. La primera es la de los caballeros y damas de honor y devoción en obediencia. La segunda, la de caballeros y damas de gracia y devoción en obediencia. La tercera, la de los caballeros y damas de la gracia magistral en obediencia. Los caballeros que pertenecen a la segunda clase pueden alcanzar posiciones de altos oficiales priores, vicarios, tenientes, procuradores, regentes y cancilleres de los priores. La tercera clase de caballeros y damas está dividida en 6 categorías. Caballeros y damas de honor y devoción, se requieren raíces de nobleza. Caballeros conventuales ad honorem, caballeros y damas de gracia y devoción, que también se requiere nobleza. Capellanes magistrales. Y por último, caballeros y damas magistrales de gracia y donantes de devoción, hombres y mujeres. La división y la subdivisión de la orden es bastante complicada, pero creo que la división principal son los miembros religiosos de la orden y los miembros seculares. Todos los miembros del mismo orden, todos practicantes católicos romanos, algunos que han hecho los votos religiosos, otros que no han hecho votos religiosos o que han tomado el voto del matrimonio. Por ejemplo, que se han casado y formado una familia y siguen activos en la orden. ¿Qué seríamos sin ellos? La clase más común en la orden es la tercera en la categoría de caballeros y damas de la gracia magistral, mientras que la menos común es la de los caballeros profesos. De ellos, solo hay unos 80 en todo el mundo. Nunca me he arrepentido de haber tomado los votos y de haber hecho la petición 10 años antes. Me ha dado mucho. Y también le he dado mucho, pero creo que ha ido muy bien. Los miembros de la Orden de Malta hacen hincapié en el concepto de nobleza en su sentido más profundo. Significa tener más responsabilidad que otros. No se trata tanto de trajes aristócratas y de riqueza, sino de la nobleza del corazón y la capacidad de servir a los demás.